una visión de actualidad en el comentario del profesor José Jaques. Hoy es jueves 1 de mayo y antes, un día como hoy, se conmemoraba lo primero que era feriado y se conmemoraba con muchas actividades, incluyendo viajes para la playa, actividades que lo preparaban las empresas a los trabajadores. Pero lo más significativo de hace décadas eran los actos conmemorativos del 1 de mayo, como la gente se siente mejor diciendo 1 de mayo, por el origen filosófico y político y de carácter reivindicativo que tiene la fecha. Hoy día, yo creo que si hoy usted le preguntara a jóvenes, sobre todo gente joven, qué se conmemora el 1 de mayo, no va a tener idea. Y si le pregunta por qué el lunes que viene es feriado en Dominicana, el lunes 5 de mayo, mucho menos le va a saber decir, porque no se trabaja. Es feriado porque no se trabaja. Pero se va perdiendo, si nos descuidamos, lo que ya pasamos de 50 años de edad, si nos descuidamos va a desaparecer de la historia el origen que dio, o sea, esa base histórica, ese fundamento histórico de estos eventos que se sucedieron en el mundo. Por ejemplo, buscamos en Wikipedia para no caer en errores de olvido, por ejemplo, los hechos que dieron lugar a esta conmemoración están contextualizados en los albores de la Revolución Industrial de los Estados Unidos. A finales del siglo XIX, Chicago era la segunda ciudad en número de habitantes de Estados Unidos. Del oeste y del sudeste llegaban cada año por ferrocarril miles de ganaderos desocupados, creando las primeras villas humildes que albergaban a cientos de miles de trabajadores. Además, estos centros urbanos acogieron a inmigrantes de todo el mundo a lo largo del siglo XIX. Una de las reivindicaciones básicas de los trabajadores era la jornada de 8 horas, porque las jornadas no tenían un límite. Era hasta que el patrón dijera. Jornadas crueles de 14, 16 horas, 18 horas de trabajo. Uno de los objetivos prioritarios era hacer valer la máxima de 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso. En este contexto se produjeron varios movimientos. En 1829 se formó un movimiento para solicitar a la legislatura de Nueva York la jornada de 8 horas. Antes existía una ley que prohibía trabajar más de 18 horas, oiga bien, salvo casos de necesidad. Si no había tal necesidad, cualquier funcionario de una compañía de ferrocarril que hubiese obligado a un maquinista o fogonero a trabajar jornada de 18 horas diarias debía pagar una multa de $25. Y para que ustedes vean, en el 1968, el presidente Andrew Johnson promulgó la llamada Ley de Ingresos, estableciendo la jornada de 8 horas. Al poco tiempo, 19 estados sancionaron leyes con jornada máxima de 8 y 10 horas, aunque siempre con cláusulas que permitían aumentarlas entre 14 y 18 horas. Aún así, debido a la falta de cumplimiento de la ley Ingersoll, que es como debí leer, las organizaciones laborales y sindicales de Estados Unidos se movilizaron. La prensa generalista de Estados Unidos, reaccionaria y alineándose con las tesis empresariales, calificaba el movimiento como indignante e irrespetuoso, delirio de lunáticos poco patriotas, y manifestó que era lo mismo que pedir que se pague un salario sin cumplir ninguna hora de trabajo. O sea, la prensa estaba inclinada hacia los empresarios.
huelga el 1 de mayo. El sábado 1 de mayo de 1886, 200.000 trabajadores iniciaron una huelga, mientras que otros 200.000 obtenían esa conquista por la simple amenaza de paro. En Chicago, donde las condiciones de los trabajadores eran mucho peores, o eran peores que en otras ciudades, las movilizaciones siguieron los días 2 y 3 de mayo. La única fábrica que trabajaba era la de maquinaria agrícola Hellmann's, en huelga desde el 16 de febrero porque querían descontar a los obreros una cantidad de su salario para la construcción de una iglesia. La producción se mantenía a base de esquiroles, es decir, son las personas que aceptan trabajar mediante huelga, o sea, cuando hay una huelga, lo que rompen huelga y aceptan el chantaje de los trabajadores. Ocurrió que hicieron un piquete, como se dice ahora, una parada cívica frente a esa fábrica que trabajaba con los traidores, ¿verdad? Con los trabajadores que se confabulan con el explotador, y cuando sonó el timbre para la salida de la jornada se produjo una pelea entre los huelguistas y los que salieron de trabajar. También se habla de unas sanciones. Por ejemplo, hubo consecuencias terribles, además de los muertos. Hubo consecuencias, por ejemplo, Samuel Fielden, inglés de 39 años, pastor metodista y obrero textil, fue condenado a cadena perpetua. Oscar Nibby, estadounidense de 36 años, vendedor, condenado a 15 años de trabajo forzados. Michel Schwab, alemán, 33 años, tipógrafo, condenado a cadena perpetua. A muerte fueron condenados George Engel, alemán, 50 años, tipógrafo. Adolf Fischer, alemán, 30 años, periodista. Albert Persson, ese periodista fue condenado a muerte también. Albert Pearson, estadounidense, 39 años, periodista, esposo de la mexicana Lucy González Persson, aunque se probó que no estuvo en el lugar, se entregó para estar con su compañero y fue juzgado igual. O sea, eso de entregarse no es buena idea. Y así hay una larga lista de personas que fueron condenadas por luchar en favor de los trabajadores. De manera que este asunto del Día Internacional de los Trabajadores, mal llamado Día Internacional del Trabajo, porque no es el trabajo lo que se conmemora el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras, porque son la fuerza laboral, son las personas que venden su mano de obra, venden sus horas de trabajo. Esta es la materia prima principal de las empresas y del gran capital. Y permiten, a nivel del mundo, han permitido que las empresas crezcan, que se generen las grandes riquezas y que, luego a final del siglo XIX, los marxistas y los líderes obreros sindicales plantearon otra línea, o sea, un poco el exceso, pero planteado como filosofía del trabajo, que el resultado de la empresa debía ser para los trabajadores. Pero eso es un extremo porque el empresario, el emprendedor, como dicen los teóricos ahora, es el que busca el capital, el que crea, y entonces como crea y busca los recursos, tiene la capacidad de contratación. La otra persona vende sus horas de trabajo. Entonces, por lo tanto, recibe el pago por eso. El término medio debe ser entonces que ese trabajador, que esa trabajadora reciba el pago justo. No va a recibir la plusvalía, que es un término que se conoció en ese tiempo, que es la ganancia de las operaciones de la empresa. Esa ganancia es compartida y se refleja
en el bolsillo de los trabajadores como salario, como bonificación, como viático, bueno, tiene diferentes nombres, incluyendo la seguridad social, que es una obligación del empleador y de la empleadora. De todos modos, y en conclusión, estas teorías, esta historia de los trabajadores en el mundo, y que nosotros decimos y lo colocamos como uno de los temas que debiera colocarse en el hueco, en la falla de la enseñanza de la historia en las nuevas generaciones, que se están desarrollando como seres humanos tipo autómata, tipo robot, que no conocen su pasado, por lo tanto, les resulta muy difícil construir su presente y su futuro. Gracias por continuar con nosotros.